cuenta obviamente toda la diversidad, pero eso es lo básico. Eso es una educación inclusiva, para que ustedes tengan conocimiento. Vamos. Ok. Ahora, dentro de la educación inclusiva tenemos que tener en cuenta que se tiene que reconocer que todos tenemos los mismos derechos sin discriminación, que se nos debe permitir que todos los estudiantes puedan beneficiarse a una enseñanza adaptada. Miren, eso también es básico, una enseñanza adaptada de acuerdo a las necesidades y realidades, ¿ya? Eso también es muy importante considerarlo dentro de la inclusión. Lo que nosotros buscamos es que se eliminen las barreras, que el aprendizaje no sea limitado, que haya una participación de todos los estudiantes en el sistema educativo, tanto social o cultural, etcétera. Y básicamente lo que buscamos es generar igualdad de oportunidades para todos, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta todas estas características, nos vamos a dar cuenta que vamos a lograr una inclusión. Entonces, eso hay que considerar siempre. La enseñanza adaptada de acuerdo a las necesidades y realidades, la participación de todos los estudiantes y que debemos generar igualdad de oportunidad para todos. Entonces, ¿cuáles serán las características fundamentales de la educación? Primero, la asequibilidad, la accesibilidad, la adaptabilidad y la aceptación. Entonces, cuando hablamos de asequible, asequibilidad, es hacer asequible, nos estamos refiriendo al Estado a que el Estado, o sea, nuestro gobierno, debe garantizar la disponibilidad de escuelas a todos los niños con o sin discapacidad. O sea, ya sea en una educación básica regular o en un CEP. Esa es de parte del Estado. Cuando hablamos de acceso, es cuando las escuelas no deben tener obstáculos para acceder al sistema educativo. Es decir, por ejemplo, la infraestructura tiene que ser adecuada para ello, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos niños con silla de ruedas, por ejemplo, entonces las instituciones tienen que estar preparadas para tener rampas, de todas maneras. Si no, no estaría cumpliendo con una de las características importantes, que es la accesibilidad. Entonces, eso hay que tener también en cuenta. Luego viene la adaptación. Aquí nosotros los maestros adaptamos el diseño curricular, adaptamos el diseño curricular de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces, esto ya es una realidad, ¿no? Es lo que nosotros ya estamos trabajando. Obviamente aquí lo que nos falta es esto, el apoyo del Estado, ¿no? Entonces, el Estado debería para nosotros enviarnos materiales que nos permitan poder nosotros trabajar de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, si tenemos un niño con discapacidad visual, un niño con discapacidad visual, ¿tenemos nosotros materiales que el Estado nos envía? No. ¿Tenemos material para niños con discapacidad auditiva o sordera? No. Entonces, ahí es donde el Estado debería apoyarnos y capacitarnos gratis, gratuitamente, ¿no? Es cierto que hay algunos cursos virtuales que ellos realizan, pero les diré personalmente, yo he ido a varios de ellos y no es lo, o sea, no es lo mismo una capacitación, sobre todo para discapacidad, ¿saben por qué? Porque ustedes tienen que ver y elaborarlo, o sea, no solamente es como decírtelo, no, lo tienes que hacer. O sea, no es lo mismo una capacitación virtual que una capacitación presencial. Entonces, yo recuerdo hace años, hace 10 años más o menos, habían 8, habían capacitaciones que eran dentro de los mismos CEBES, ¿no? Bueno, y también sí, habían, pues, ¿no? Publicaciones del ministerio donde tú podías asistir. Pero, ¿cuál era la dificultad? Que eran pagadas, o sea, tenías que pagar para aprender. Entonces, ya desde ahí no nos están apoyando, pues, ¿no? Porque todos sabemos nuestra realidad, o sea, no todos tenemos medios para estar pagando capacitaciones que no son económicas.
No podemos decir tampoco que son baratas porque no lo son. Y más el pasaje, más el tiempo, eran días de semana. Entonces, todo ello pues requiere pues también eso. Entonces, aquí por eso, si queremos que nosotros aprendamos a adecuar esto, porque lo hacemos en base a conocimientos, pero en realidad podríamos tener más si fuera el Estado quien nos apoyara con materiales y capacitación, ¿no? Entonces, si queremos lograr esto, pues también allí vemos que no solamente es el docente, no solamente es la escuela, no solamente son los papás, sino también es el Estado el que tiene que hacer su trabajo de apoyar a los niños y a nosotros, sobre todo. Y bueno, y otra de las últimas características que vamos a tener acá en cuenta es la aceptación. Significa que toda la educación que reciban los estudiantes sea de calidad para todos, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de aceptabilidad, estamos hablando de la calidad, ¿ya? De la educación de calidad que nosotros brindamos. Ahí estamos considerando cuatro características que son muy, pero muy importantes en las que ustedes tienen que considerar dentro de su labor educativa diaria. Bien, aspectos a trabajar con la educación inclusiva. Tenemos aquí una tarea pendiente, sobre todo en el ámbito rural. Si bien es cierto, en las ciudades, el Estado, hay un 20% de ayuda. Sin embargo, el Estado se olvida de los ámbitos rurales. Ahí también, como en todo espacios, este, tenemos una población de educación inclusiva, donde el Estado no está brindando la ayuda. Entonces, por eso se dice que es una tarea pendiente, ya que los esfuerzos realizados desde el sector educación y el sector privado no han sido suficientes para disminuir las diferencias de los accesos a servicios educativos de calidad, que es lo que se busca. Se mantienen desigualdades entre escuela rural y la escuela urbana, entre escuela pública y entre escuela privada. Entonces, ahí nosotros ya estamos observando que hay una brecha, ¿no es cierto? Tanto en la infraestructura como en el equipamiento de tecnologías y horas efectivas de aprendizaje, etcétera. Es frecuente la existencia de centros unidocentes, particularmente en las áreas rurales, ¿no? Hay un solo profesor para todo, de primero a sexto, en algunos lugares. En otros hay un profesor para por ciclos. Esa es una suerte en la área rural. Pero normalmente hay un solo profesor de primero a sexto o un profesor para inicial y primaria, porque también hay esa realidad. Entonces, un porcentaje muy alto de los estudiantes de primaria rural reciben una pésima, pésimo servicio de calidad. Desde la infraestructura, mira, se dan cuenta el espacio que tienen, ni siquiera es una aula donde los niños puedan pues, estar con ventilación, con iluminación, que es básico pues, para la aprendizaje. Y lo que más se observa es el mayor número de niñas, sobre todo en el área rural, ¿tá? Eso es lo que se observa, que las niñas que están en extrema pobreza son las excluidas del sistema educativo, porque el papá que no tiene dinero prefiere enviar al varón a estudiar por machismo y las niñas se quedan en casa. O sea, son las niñas las que no reciben eh, el apoyo, el servicio educativo, sobre todo en las áreas que son, en las áreas rurales que son muy, pero muy alejadas de la ciudad. Y sin embargo, esa brecha hasta ahora no baja, ¿no? Si bien es cierto, antes era una brecha grande, estamos hablando casi del 70% de niñas que no iban. Esa brecha ha ido bajando. Sin embargo, continuamos todavía con un 40%, que es preocupante y que eso pues es parte también de una educación inclusiva. ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Por qué no apoyan a esos espacios, a esos lugares para que las niñas puedan recibir pues, una educación? Entonces, educación inclusiva para niños con necesidades educativas asociadas a discapacidad.
La educación inclusiva no cree en la segregación, ni tampoco considera que hay que hacerle un lugar especial a la niñez con discapacidad, sino lo que ellos proponen es que debe haber un lugar que se llama institución educativa o escuela, que es para todos y hay un proceso social llamado educación y este proceso se vive en común. Y es por eso que aquí viene la educación inclusiva. Entonces, la inclusión de personas con discapacidad al sistema educativo regular, si bien es cierto, es una tarea que ya se está logrando, pero aún sigue pendiente en algunos lugares, sobre todo en el área rural, las que les estaba comentando. Entonces, es por eso que ahora en todas las instituciones hay un grupo de estudiantes con discapacidad que deben de estudiar en una institución de educación básica. Todos no, todos no. Siempre va a depender de un parámetro. Ahora les voy a explicar. ¿Cuáles serían los estereotipos que nosotros debemos superar para poder lograr esta brecha? Las personas con discapacidad no pueden aprender. La educación inclusiva demuestra que no se trata que todos aprendan lo mismo, sino ni de la misma manera, sino según su ritmo y su estilo de aprendizaje. Algunos dicen, ¿no? Las personas con discapacidad son agresivas. A ver, la agresividad es un impulso innato en todas las personas que requieren ser regulados y que pueden desatarse como respuesta a una agresión, seamos con discapacidad o no. Entonces, eh, creer como estereotipo, ¿no? Porque en realidad es un estereotipo, creer que los niños con discapacidad no aprenden, que por las puras están en una institución, eso es falso. O sea, eso no, ya no, eso podía ser pues antes, ¿no? En el siglo XIX, pero eso es un estereotipo. Y decir que todos son agresivos también. Ahora, sí es cierto que hay niños, por ejemplo, TDAH o TEA, que no están recibiendo ayuda, que sí pueden ser agresivos, eso sí es una realidad, ¿cierto? Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Que la agresividad es un impulso innato, o sea, no es que estemos, porque a veces nos pasa que por desinformación decimos, no, pero está agrediendo, está empujando, está golpeando, ya, perfecto. Si vemos nosotros en la primera vez que llega el niño en marzo y vemos que el niño es agresivo, en ese momento se toman acciones y las acciones que deberíamos de hacer en el aula, como docente y como institución, es que el niño reciba ayuda. Entonces, ahora vamos. Pero yo hablé con su mamá y su mamá no hace nada. Ah, perfecto. Pero tiene que haber un documento. Pues. Ustedes en la primera entrevista que tengan con la mamá, ustedes primero informan lo que sucedió y obviamente ustedes dicen, señora, requerimos que su niño sea evaluado y lleve a terapia y nos traiga la evidencia, ¿no? De dónde se está haciendo tratar y queremos que la psicóloga, la neuropsicóloga o el neurólogo o el psiquiatra, en fin, dependiendo del problema que tenga el estudiante, ¿no? Porque la agresividad no solamente es el TDAH, la agresividad no solamente es un TEA, la agresividad también puede haber en niños con retardo, la agresividad también puede haber en niños con esquizofrenia, entonces de repente es un niño que tiene psicosis, entonces necesita tratamiento psiquiátrico. Entonces ustedes por eso tienen que llevarlo a que sea evaluado, que tenga un diagnóstico y que el personal de salud, cuando envíe su informe, ustedes tienen que leerlo bien y ahí debe decir exactamente qué es lo que debería llevar ese estudiante, ¿no? Entonces ustedes hacer el seguimiento con fechas, con boletas de atenciones de tanto de salud o del CIS, ¿no? De tal forma que vean que el estudiante está recibiendo ayuda, para evitar, obviamente, conflictos en el aula. Entonces, no significa que porque sea agresivo ya lo vamos a botar del colegio. No, ya no es, eso no es así. O sea, ese niño lo que pasa es que necesita una ayuda. Ahora, puede también, suele suceder un 50% de que no solamente sea por un trastorno mental, ¿no? O un trastorno de discapacidad, sino también puede que la familia sea agresiva. Mamá y papá se pegan y se golpean todo el tiempo.
Entonces, es obvio que los niños van a venir a pegar, van a hacerlo. Por eso, si ustedes tienen una familia violenta y descartan un problema mental, entonces igual tiene que ir ese niño a psicólogo porque los que van a recibir la atención, obviamente no le puedes decir que los papás son los que reciben, deberían recibir la atención psicológica, ¿no? Pero es un medio el niño, ya el psicólogo se da cuenta y al final, pues un buen psicólogo no trabaja con el niño, trabaja con los padres. Cuando ese buen psicólogo trabaja con los papás y hace que esos papás se den cuenta de lo que están haciendo, ustedes van a ver los cambios en su hijo. Su hijo se va a tranquilizar, su hijo se va a calmar, su hijo va a respirar, ya no va a ser agresivo. Entonces, también tienen ustedes que tener en cuenta ahí la dificultad que tenga el estudiante, ¿no? Descartar, ¿no? O es un problema mental o es un problema de familia, pero ambos igual necesitan ayuda. Igual ustedes en su entrevista, con su lista con su cuaderno de anecdotario, siempre registren eso, por favor, para evitar después que digan que el docente no hizo nada. Entonces ahí ustedes tienen que tener mucho cuidado, por favor. Yo les digo, porque esto se ve en todas las escuelas, he tenido varios casos, ¿no? Entonces, a mí me han llegado muchos casos así, entonces yo por eso les digo, ¿no? Siempre les recomiendo a los docentes, ustedes, la única forma para que ustedes puedan demostrar su trabajo y evitarse que digan que la maestra no hizo nada, porque el Estado va a decir eso, la maestra no hizo nada. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es justo eso, tener su cuaderno de registro de notario, hacer la entrevista inmediatamente, le hacen firmar. Usted me trae el informe psicológico, el niño tiene que ir. El psicólogo va a ver usted que lo va a derivar al toque. No, ese niño es para psiquiatría, lo manda a psiquiatría. No, ese niño es para neurólogo, lo manda al neurólogo. No, ese niño son los papás. Ok. Ahora, si ustedes observan que ese psicólogo no hace un buen trabajo como les estoy informando, entonces ustedes piden pueden pedir que sea en otra posta o en un hospital. Eso siempre, ¿ya? Hay que tener siempre en cuenta esa información que es muy básica. Continuamos. Entonces, el enfoque de la educación inclusiva en el sistema educativo peruano significa el cambio de paradigma sobre la base de la concepción de los derechos humanos. Por eso hablamos de educación inclusiva, ¿no? Porque aquí todos tenemos derechos. Entonces, en esos derechos, a nosotros se nos permite superar el modelo de homogeneidad que durante décadas ha reproducido la exclusión de la población vulnerable. Entonces, ¿qué pasaba? Décadas, años, muchos estudiantes con discapacidad han vivido excluidos, no recibían la atención que debían, estaban solamente estudiando, a veces estudiantes con retardo mental leve, estudiantes con audición, estudiantes con ceguera, que son niños normales, o sea, entre comillas, ellos entienden, aprenden, trabajan con... Solamente que obviamente lo que se era su discapacidad auditiva, visual o física, pero igual pueden aprender, ¿no? Entonces, es por eso que el enfoque de la educación inclusiva se está, pues, abordando en nuestro sistema peruano con mayor énfasis, ¿no? Porque lo que se busca es que no sean excluidos. Esa es la base, que ya no sean excluidos, que a partir de ahora los estudiantes de todos los estudiantes sean incluidos, no excluidos. Entonces, ese es el enfoque que está buscando el Estado ya pues en pleno siglo XXI. Por eso dice la educación inclusiva en pleno siglo XXI. Hay que tomar en cuenta aquí tres diferencias. Tenemos las necesidades educativas individuales, las especiales y las comunes. Dentro de las necesidades educativas individuales, ahí está, son propias, ¿eh? Individuales, ahí está, son propias de cada persona. Van a responder al concepto de diversidad, que va a requerir una atención pedagógica especializada. O sea, cuando nosotros hacemos nuestra terapia de lenguaje, vendría a ser una necesidad educativa individual. Cuando ustedes hagan terapias, ¿no? Cuando hagan una terapia de aprendizaje, una terapia de lenguaje, ustedes están trabajando esto están trabajando. ¿Qué están trabajando? Una necesidad educativa individual.
¿ya? Ya que obviamente el estudiante puede tener alguna dificultad. Entonces, cuando ya es una atención especializada, estamos hablando de una necesidad educativa individual, donde ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes van a brindar una diversidad, obviamente una atención, pero ya especializada. ¿Por qué? Porque tiene un problema específico, algo le está dificultando. Obviamente también eso también se ve cuando los estudiantes van a terapia, ¿no? Ahora, las necesidades educativas especiales, como su nombre lo indica, son necesidades específicas de algunas personas. Requieren atención y apoyo especializado distinto del requerido habitualmente por la mayoría de estudiantes. No está referido necesariamente a una condición de discapacidad. El sistema educativo debe prever las ayudas, recursos y apoyos especiales para facilitar el proceso educativo. En este caso, miren, necesidades educativas especiales hacen mención en el aula, por ejemplo. Cuando tenemos niños que se demoran en leer, en escribir, inclusive cuando son niños de inicial, no hablan. Entonces, ese niño ya tiene una necesidad educativa especial. Ahora, sí es cierto que tiene que llevar una terapia, una estimulación, sí, tiene que hacerlo. Pero, ¿qué hago en el aula mientras la mamá todavía lo está llevando a evaluar, la mamá lo está llevando a un especialista, o yo misma lo estoy viendo de las tardes? ¿Qué es lo que hago yo en el aula? Lo adapto. O sea, ahí, dentro de las necesidades educativas, uno lo que tiene que hacer es su trabajo de adaptar. ¿Cómo lo adapto? Por ejemplo, si es un niño con discapacidad auditiva, entonces voy a tener que traer más imágenes, de tal forma que también trabajo para mis niños, pero también para él, básicamente, sobre todo para él. Pero no me alcanza el tiempo, por supuesto. Entonces, ¿qué hace? Le pides a la mamá. Señora, ¿sabe qué? Voy a trabajar el tema de los animales, de las aves. Entonces, usted me trae todas las imágenes de aves con sus características, en color tal, color tal, color tal, color tal. Entonces, la mamá te tiene que traer ese material. Pero esa mamá tiene pocos recursos. Bien. Entonces, ahí ya tendrías que comunicarte con la dirección, ¿no? Para ver, pues, ¿no? Si hay recursos propios o si por ahí, pues, alguna entidad, porque a veces en las zonas rurales, en algunas, no en todas, hay también algunas instituciones que brindan apoyo, ¿no? O sea, me refiero a instituciones privadas, ¿no? Por ejemplo, la telefónica, antes me acuerdo que y se iba por todas las teles. Algunos colegas me comentan que esas instituciones a veces también te ayudan. Entonces, de repente por ahí ustedes pueden agenciarse y ver la forma, ¿no? Porque sabemos que no todos tenemos las mismas, todas las instituciones no cuentan con las mismas, no tienen medios económicos y a veces también la realidad de los padres también. Y bueno, eso podría ser, ¿no? O lo otro también, pues generar recursos, también es una forma para poder cubrir parte de las necesidades. Y si no, si la mamá no te puede traer las imágenes, pues entonces con la lacto que a veces tenemos nosotros o con nuestro celular, pues a través de ahí le vamos mostrando las imágenes, de tal forma que también no gastarías, ¿no? También es una forma de poder eh, resolver, ¿no? La situación de a veces de algunos lugares rurales donde pues no se puede, ¿no? Entonces, esas son una de las formas en las que muchos de nuestros colegas pues trabajan. Ese es el día a día que ellas trabajan y yo les comparto. Y bueno, necesidades educativas comunes están relacionadas a que todas las personas las compartimos sin distinción, todas, relacionadas con desarrollar nuestra identidad, nuestra autoestima, nuestro pensamiento lógico. Entonces eso vendría a ser pues lo que hacemos el día a día, ¿no? El día a día con la mayoría de los niños, ¿no? Y pues obviamente hay necesidades, sí, hay necesidades, pero bueno, las tratamos de cumplir, ¿no? Entonces aquí hay que tener en cuenta siempre estas tres necesidades al momento de trabajar. Entonces, ¿cómo podemos atender estas necesidades educativas? Desarrollando metodologías activas y participativas de acuerdo a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. De hecho, siempre tenemos que propiciar un clima afectivo favorable, lo que venimos haciendo, pues, ¿no? Aquí, diariamente, las aulas. Garantizando aulas organizadas con los papás, sobre todo, mejorando la infraestructura escolar,
Si bien es cierto, no es en todas, pero en las que se puedan, donde sean accesibles y sean cómodos. Promoviendo ciudades amigables, ¿no? A través de proyectos, sobre todo en inicial, que se trabaja bastante. Y ya se acerca, ¿no? Ustedes saben que ya se está acercando la fecha. El 16 de octubre se celebra el Día de de la Educación Inclusiva y la Persona con Discapacidad. Así que de repente esta semana, no sé si han programado algunas actividades. Sería bueno también que de esta información ustedes puedan, pues, enviar a sus papitos, ¿no? Para que tengan conocimiento y, bueno, puedan también elaborar sus pancartas, que creo que esta semana la mayoría de las instituciones va a realizar una actividad de cada institución. El día central es el 16 de octubre, por acaso, ¿ya? Para que tengan. Obviamente tenemos que tener, pues, equipos, materiales, herramientas, ¿no? Por ejemplo, en los niños con discapacidad visual se usa el sistema Braille y hay instituciones que te las brindan, ¿no? O los CEBES que envían a sus niños te mandan su braille, ¿no? Porque a ellos les llega, entonces ellos te comparten ese braille. Bueno, hay que conocer un poco el lenguaje de señas cuando tenemos niños con discapacidad auditiva, sordera, ¿no? Y lectoras virtuales, ¿no? Que son esas que de la computadora que lo lee para que el niño lo pueda escuchar, sobre todo para los niños ciegos. Bueno, para los niños con discapacidad visual. Entonces, haciendo siempre adaptaciones al currículo para poder saber qué, cómo, cuándo y con qué enseñar y con qué evaluar según nuestros estudios. Entonces, la discapacidad en relación a la salud se refiere a una limitación de funciones y necesidades de rehabilitación, porque el hecho de tener una discapacidad no significa de que no lo va a tener, tiene que tener una rehabilitación, o sea, igual, desde que se le hace un trabajo según desde que nosotros adaptamos pronto para él, ya hay una necesidad de rehabilitación. Si queremos que mejore algo y solamente con la única sistema sensorial que pueda, igual, ¿no? Ya estamos haciendo una rehabilitación. En el ámbito educativo, referimos que los niños y adolescentes tienen capacidades diferentes y necesidades diferentes de educación. Y bueno, se habla de discapacidad temporal, permanente, funcional, dependiendo de la discapacidad que tengan, ¿no? Esto es en el ámbito laboral. Entonces, ¿qué es un CEB? Creo que ya la mayoría de ustedes conocen qué es un CEB, qué es lo que hace, y es pues el Centro de Educación Básica Especial, por eso se llama CEB. Entonces, el CEB atienden necesidades educativas especiales de niños, niñas y adolescentes que tienen algún tipo de discapacidad severa o multidiscapacidad. Entonces, un niño que tiene discapacidad severa o multidiscapacidad puede estar en nuestras aulas, que dicen, en un aula de educación básica regular, podrá estar muy difícilmente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque justamente para eso están los CEBES. ¿Por qué? Porque al tener, ay, disculpen, ya está. Entonces, al tener una discapacidad severa, ojo, severa, estamos hablando de severa. ¿Cuándo es severa? Cuando es ya, pues, muy marcada la discapacidad. Y multidiscapacidad es cuando tiene varias, ¿no? O sea, aparte de problema de audición, aparte de problema visual, aparte de eso tiene de repente una esquizofrenia o está incluido un TDAH o un retardo mental severo donde el niño pues, no comprende y ahí sí necesita una atención educativa especial solamente. Por eso que en las aulas de educación especial los niños no pasan de 10 o 8 niños, son pocos. ¿Por qué? Porque cada estudiante necesita una atención. Es más, hasta los papás van y ayudan ahí al docente a trabajar. ¿Por qué? Porque así sean 8, sean 10, son 8, son 10, son niños que necesitan una atención así, bien individualizada y especializada. Y es por eso que se trabaja ahí con, con, con padres, con auxiliares, desde el Estado manda. Entonces, obviamente, desde un enfoque inclusivo. Si un padre lleva a su hijo con discapacidad física o motora intelectual moderada, pues
debe ser transferido a un C, ¿no? Obviamente, si su discapacidad es leve, leve, ahora, moderada dependiendo, ¿ya? O sea, algunos dicen que moderada solamente si tiene una, pero si tiene multi, no. O sea, igual se queda. Normalmente en las instituciones educativas de básica regular van leve, sobre todo retardo. Pero si es ya un niño que tiene multi, ya ahí sí ya definitivamente en una institución de básica regular, pues ya pues, no va a avanzar, porque la docente que tiene 30 estudiantes, más un niño con severa, por más que la mamá, porque hay mamás que insisten, yo he visto mamás que a veces no dicen no, pero al final se dan cuenta pues que definitivamente no se puede, ¿no? Y bueno, el mismo docente, pues, ¿no? Docentes de básica regular no están especializados para poder pues trabajar bajo esa, bajo esa severidad de, ¿por qué no han estudiado? Obviamente, tú has estudiado para básica regular. Y obviamente, si no ha habido una capacitación del Estado, pues también hay una dificultad, ¿no? Entonces, el SEBE construirá el Servicio de Apoyo de Asesoramiento para la Atención a Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, que ahora se le llama TANE, ¿no? Entonces, TANE significa justo eso, Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de Estudiantes con Necesidades. Entonces, ¿qué es lo que hace el TANE? Cuando nos envían niños con discapacidad leve o moderada, dependiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Nos apoyan, ¿no? Nos apoyan en las instituciones. Ahora, también se habla de los niños con talento o superdotados. Vemos niños con TEA, que son niños muy inteligentes, son superdotados. Ellos también van a los instituciones de básica regular, pero también el TANE tiene que aplicar a eso. No solamente son para niños con discapacidad leve, sino también niños con talento, niños que son muy inteligentes. Entonces ahí, si al niño con discapacidad leve tú le dabas bajito, a él le tienes que dar alto porque no te va a aburrir. Y también pues hay que hacer una adaptación. Que sí es cierto, es un poco más eh, tedioso, podría decir, porque tienes que darle, por ejemplo, estás en inicial 3, ese niño ya lee y escribe, le tienes que hacer de primer grado, inclusive a veces, ¿no? O 4 años. Hay niños de 3 o 4 con talento que ya saben leer y escribir, porque son los talentos. Y es más, hasta de repente le podrías dar actividades de primer o segundo grado y vas a ver qué pasa. Entonces ahí tendrías que tener la evaluación y el apoyo justamente de SANE, que son las encargadas de la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento e inclusión familiar de los estudiantes con discapacidad leve, moderada y talento y supervisión. O sea, ellos tienen que ver pues absolutamente. Pero eso sí, si a tu colegio no llega SANE, igualito tienes que enviar a tu niño con discapacidad a que sea evaluado. Porque si en la evaluación te sale que es una discapacidad severa, entonces ya definitivamente el niño tiene que ir a un centro de educación especial. Entonces ahí ellos te determinan. Entonces ahí la mamá, por más que no acepte, la dirección lo tiene que derivar. Pero si en la evaluación te sale que es leve, pues se queda en la institución, pero ojo, siempre teniendo en cuenta lo que te envía la especialista de cómo debes de trabajar con ellos, sobre todo lo que es conducta, que es lo que más se está observando en la institución. ¿Cuáles son las responsabilidades del personal sano? Ellos tienen que promover la educación inclusiva, sobre todo ya deben de haber ido a informarte de que tienes que, este 16 de octubre, todas las instituciones, pues tienen que hacer una actividad justamente por el Día de la Educación Inclusiva y la persona con discapacidad. Tiene que monitorear en los colegios la matrícula y el seguimiento, y tiene que hacer un seguimiento a los logros educativos de cada estudiante con necesidad educativa. Tiene que promover que los niños y adolescentes participen en todas las actividades de la escuela, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay campeonato de fútbol, de vóley, etcétera, los niños tienen que participar, tienen que ser parte de.
sensibilizar a la comunidad educativa, realizar una evaluación psicopedagógica y apoyarte en eso, y asesorar que los aprendizajes de calidad para los niños, niñas y adolescentes. También en secundaria, por si acaso, también hay SAN. ¿Ya? Aquí les voy a dejar un monitoreo que nos hacen las docentes SANE para que ustedes consideren, ¿no? Es dentro de planificación. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice, cada estudiante cuenta con una evaluación psicopedagógica. Entonces, ustedes, por eso les digo, es obligatorio que tengan, deben, ya, pues deben de pedir esto a la docente SANE. La propuesta curricular del centro responde a las necesidades educativas. Entonces, dentro de tu PI, dentro de tu PAC, dentro de tu PCI, debe estar considerado ahí cómo se trabajaría en el caso de aulas que son pues con discapacidad, con educación inclusiva. La evaluación siempre va a ser diferencial porque respeta ritmos y estilos de cada estudiante. Los materiales educativos son diseñados para desarrollar capacidades a partir de habilidades, dependiendo obviamente el niño que ustedes tengan. Ahora, nuestro país reconoce y está comprometido en cumplir estos compromisos, pero sabemos que esto demora. No es, no es algo que ya se esté dando, porque lamentablemente pues tenemos un Estado que a veces, ¿no?, se limita a otras cosas, sino porque nosotros buscamos una sociedad equitativa, tolerante, amigable, donde todos pues, y que las escuelas pues puedan brindar una educación de calidad para todos. ¿Es un gran reto? Sí. Se avanza lento. Tenemos aquí varios aspectos legales que de repente ustedes lo pueden considerar, ¿no?, para su trabajo. Tenemos el Acuerdo Nacional, tenemos la Ley General de la Educación, tenemos la década de la educación inclusiva 2003-2012, la Ley General de la Persona con Discapacidad, el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, según Decreto Supremo, el Reglamento de Educación Básica Especial, el Decreto Supremo número 02, donde se establece que la educación básica especial tiene un enfoque inclusivo, el Reglamento de Gestión del Sistema Educativo. Entonces, les dejo estas normas porque a veces para algunas actividades o para el PI o para el PAD, de repente pues ustedes lo puedan considerar para no, para considerar dentro de las actividades, pues que hay leyes, ¿no?, que protegen y que están consideradas dentro de la existencia en nuestro país. Hay muchas tareas por hacer, muchas, sobre todo juntas, ¿no? Sobre todo con los padres de familia. Oh, no se olviden eso. Aquí el pilar en una educación inclusiva son los padres. Si el padre en una educación inclusiva es desinteresado completamente, ténganlo por seguro que ustedes no van a poder avanzar. Entonces ahí el padre tiene que firmar muchos compromisos, tiene que estar siempre involucrado al 90%, ¿no? Porque los padres que no se comprometen, sobre todo con niños inclusivos, olviden, no hay mucho avance, ustedes mismas se van a sentir mal porque no van a poder avanzar. Y obviamente como docentes siempre pedir que el SANE los apoye, exigir, si a su institución no llega, vayan a un sede cercano y exijan que una profesora SANE vaya a esta institución. Y si no pueden ustedes, exijan que los directores vayan y soliciten, ¿no? Bien, nos vamos a quedar hasta acá. Había considerado un punto más, pero ya por el tema de tiempos, porque me toca la parte de terapia, lo voy a ver la siguiente sesión, ¿ya? Lo que es cómo debe ser nuestra escuela inclusiva. Es parte del tema, está relacionado, pero eh, igual la siguiente clase lo vamos a ver. Haremos un resumen si es necesario para que puedan visualizar todo lo que es importante, ¿sí? Bien, entonces dentro de las terapias del lenguaje, ¿no?, vamos a continuar con un fonema más, pero no olvidando siempre que dentro de las intervenciones que ustedes realizan, tenemos que tener siempre los cuatro aspectos, que es la fonológica, la morfosintáctica, la semántica y la pragmática, ¿ya? Aquí ya lo hemos visto. En este caso, aquí vemos cómo nosotros vamos a hacer el sonido del fonema N, ¿ya? Esa es la posición de los órganos bucofonatorios. Miren la posición de los dientes, de la lengua y de los labios. Perdón.
Entonces, vemos ahí que lo que trabaja es la lengua, la parte nasal, porque recuerden que la N es nasal. Nasal viene de nariz, ¿ok? Entonces, los labios tienen que estar entreabiertos, permitiendo ver incisivos inferiores, dientes separados aproximadamente 5 milímetros. No son centímetros, o sea, es muy pequeño. Y obviamente el lápiz se une a los alveolos superiores y los bordes a los molares, impidiendo que la salida del aire por la boca. Ojo, obviamente nuestro velo de paladar va a descender, permitiendo la salida del aire por las fosas nasales. Por eso dice que es nasal, ¿ya? Entonces, miren, esa es la posición que le debemos de enseñar a los chicos para que puedan pronunciarla, ¿ya? El sonido no sale por la boca, sale por la nariz. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cómo es la correcta pronunciación de nuestro fonema? Los labios entreabiertos, dientes ligeramente separados, la lengua y la punta de la lengua apoyada en los dientes y molares superiores. ¿Ok? Entonces, esa es la que nosotros le vamos a indicar a los chicos cómo lo deben de realizar. Ahora, tenemos que sacar el aire por la nariz, acuérdense, eso es básico, ¿ya? Para poder pronunciarlo correctamente, el aire tiene que salir por la nariz. Por eso aquí, en esta imagen, ustedes pueden visualizar así como unas rayitas azules y en realidad es el aire, ¿ya? ¿Ok? Pronúncienlo ustedes para que se den cuenta. Sin vocal, ¿ah? Entonces, también lo que le podemos pedir al estudiante es que se apoye tocándose la nariz, ¿no? Como para que sienta la vibración que se está dando en la nariz y más no en la boca, para que haya una correcta posición. Vamos a ver algunos ejercicios respiratorios y también de soplo para que puedan ustedes practicar, ¿no? Praxias también, para que ustedes puedan practicar con sus niños, ¿ya? Cuando quieran hacer, obviamente, el fondo. ¿Cuáles serían las prácticas? Primero apretamos los labios, así, solamente para hacer prácticas, ¿ya? En nuestros órganos bucofonatorios. Primero le pedimos que aprieten los labios, luego que lo distenda, o sea, que lo suelte. Aprieta y suelta, aprieta y suelta, ¿ok? Luego que apriete y frunce los labios, así como haciendo un besito, así. Aprieta y frunce, aprieta y frunce, ¿ok? Esa sería la siguiente práctica. Apretar y fruncir. Luego que se muerda ligeramente la lengua, por favor, ligeramente, no se vayan a morder su lengüita. Ahí también hay que tener mucho cuidado cuando le hagamos la indicación, porque a veces pasa, sobre todo con los niños que tengamos. Por ejemplo, si tenemos un niño TDAH que son muy juguetones, ahí hay que tener mucho cuidado. Yo les recomiendo, les digo por experiencia, que le coloquen las paletas, esas paletas de linguales, que son las palitos de baja lenguas. Ustedes le colocan entre los dientes el palito cuando le digan a ustedes que se muerda ligeramente la lengua, porque ellos, como son juguetones, suelen morderse la lengua y te dicen, ¡au! ¿No? O sea, como que tú les has indicado que se muerdan la lengua, por la misma característica que ellos tienen. Entonces yo les recomiendo que mejor ustedes coloquen la paleta entre sus dientes por un costadito, de tal forma que él pueda hacer el movimiento sin que se muerda la lengua. ¿Estamos? Entonces, ahí también hay que tener cuidado cuando realicen este tipo de ejercicios que es básico para que el sonido pueda ser realizado. También le vamos a pedir que levante la lengua, ¿ya? Así. Y finalmente, luego de haber realizado las praxias, vamos a hacer algunas actividades, ¿no? Que se ven al inicio, ¿no? Que le vamos a repetir, que repita la N por 10 segundos, ¿no? Y le contamos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y así. Y vamos contando. Solamente el sonido. Y recuerden que también le podemos pedir como apoyo, ¿no? Que se toque en la nariz. ¿Para qué? Para que se den cuenta que ahí está vibrando el sonido. Y de tal forma que así ustedes lo diferencian de la M, porque el niño confunde la M con la M. Y aquí es donde radica la diferencia. La nariz, el sonido vibra en la nariz. En cambio, la M es en su ki. Acuérdense cuando hicimos la M. Ya, ahí ustedes le hacen la diferencia para que al momento de hacer la pronunciación
los niños recuerden que no es por la boca, sino por la nariz. Eso también es muy importante que le especifiquemos a los chicos durante las terapias de lenguaje que realicemos con este. Luego le decimos que tome aire por la nariz y lo bote por la boca, ¿ya? Toma aire y lo bota por la boca. Obviamente podemos usar diferentes materiales, ¿no? Yo les he enseñado la vela, la clase anterior les enseñé para que soplen una bandera, un papel que está pegado en la pared también. Pueden usar cualquiera de los dos, ¿ya? Pero eso sí, cuando trabajen con velas, de preferencia que sean niños grandes y niños que no tengan problemas de conducta. Eso también hay que considerar, ¿ya? Entonces, la vela es solamente teniendo en cuenta las características del estudiante. Si no, hagan el otro de soplo, que también es fácil, con el papelito que no genera problemas, ¿sí? Para evitar que se quede o pase algo, ¿sí? Entonces, ¿qué le pedimos? Toma el aire por la nariz y al momento de soplar, la vela va a vibrar. No la tiene que apagar, ojo, tiene que vibrar. O sea, la llama de la vela va a vibrar, la llama de la vela, ¿ya? Entonces, eso va a vibrar al momento de respirar. Pueden hacer contando 1, 2, 3, 4, 5, sopla y va soplando, ¿ya? Ese es uno. Otro de soplo también es cuando el estudiante le decimos que tome el aire por la nariz, pero ya no lo va a botar por la boca, sino lo va a botar por la nariz, no por la boca, ojo. Todo, y obviamente al momento de soplar va a tener que vibrar la llama de la vela, ¿no? Si no logra hacerlo, o si no hay movimiento del papel cuando el niño lo hace por la nariz, significa que no lo está nasalizando, sino lo está haciendo por la boca. Entonces, nuevamente tiene que lograrlo. Entonces, este ejercicio de soplo es importante porque ahí le enseñas a diferenciar y el niño se va a dar cuenta dónde debe salir el aire. Muchas veces, solo con esta actividad ya logras que el niño le empiece a salir eso. Obviamente con las prácticas también. Pero si su problema principal es la nasalización, ahí es donde ustedes pueden lograr fácilmente lograr que el niño lo logre pronunciar, ¿sí? Entonces, respira y luego lo bota por la boca, ¿ok? Ese sería el siguiente ejercicio. Bueno, aquí les dejo algunas actividades para que también hagan, ¿no? Teniendo en cuenta la posición de la boca, na, ni, no, y no. Y obviamente siempre tocándose la nariz para que ellos puedan ver que está vibrando o no está vibrando su nariz con nada. Na, ne, ni, no, nu, ¿ya? Ahí siempre pidan el apoyo del que se toque en su nariz para que vean si vibra. Es más, ustedes también pueden tocar si efectivamente está vibrando, porque muchas veces ellos se tocan y no vibran. Entonces ustedes también tienen que hacer primero también tocarle para ver si vibra, o también pedirles que les toque a ustedes para que ellos sientan cómo debe de vibrar. También pueden apoyarse. ¿Está bien? Ahora, las onomatopeyas que ustedes pueden practicar son de la ambulancia. ¿Cómo hace la ambulancia? Ni, no, ni, no, ni, no, ¿no? O cómo hace el chanchito. Oin, 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 ¿no? Ese sonido. Y pues también podrían buscar otros sonidos que contengan el fonema M para esas onomatopeyas. Aquí les dejo algunos ejercicios con imágenes para que ustedes puedan hacer al momento de pedir ya cuando estemos en la parte semántica, ¿no? O morfosintáctica, donde ya el estudiante va a buscar láminas con distintos dibujos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice aquí? Nariz, luna, nube, nido, números, naranja, cadena, marino, cuna, piano, enano, ¿ya? Entonces,
Cuando ustedes hagan pan, cuando ustedes hagan la repetición de palabras, cuando lleguen a esa parte, yo les recomiendo que siempre le pidan al estudiante que haga énfasis donde está la ¿ya? Es más, hasta la pueden hacer más larga. Nariz, luna, así. Hagan ese énfasis largo, corto, como les expliqué en la terapia técnica. Y bueno, siempre empiecen antes de empezar con las palabras, siempre empiecen con sílabas y podrían empezar también con este, en el caso de la I. Por ejemplo, nane, no, nu, pero también pueden hacer ana, ene, i, o, no, un, y luego ya hacen palabras. Entonces podrían iniciar con esta para luego poder continuar con las palabritas que les estoy compartiendo con una lista para que ustedes puedan trabajar con los chicos, ¿no? Aquí les dejo, por ejemplo, nariz, ¿ya? Nuez, nido, naranja, nena. Entonces ustedes obviamente en el cuaderno de terapia, si los niños tienen sus imágenes, abajo siempre escriban la naranja donde está la N con otro color, ¿no? Para que lo pueda diferenciar, de repente rojo, azul, ¿sí? Y la otra con negro, ¿no? De tal forma que él sepa que ese color es el que tiene que hacerlo con mayor intento al momento de la producción. También pueden pedirles que encierren los dibujos que llevan, ¿no? Por ejemplo, un nabo, nube, negro. ¿Loro va a encerrar? No, porque no lleva. ¿Ok? Obviamente aquí faltó hacer el cerrar negro, así de negro, así de. ¿Sí? Obviamente no encierran el otro, ¿no? Eso también es para trabajar lo que es discriminación cuando hablan del sonido. ¿Ok? Aquí hay algunas palabras en posición intermedia, las cuales ustedes pues van a buscar algunas imágenes. Ahí adelante les he compartido algunas también. Esta es una lista que ustedes. Bien, cuando ya están en la parte ya morfosintáctica, con frases, oraciones, también ayúdense de imágenes, ¿no? Por ejemplo, aquí les dejo una donde dice, Nidia mira la noche, ¿no? Y lo traje justamente porque quiero recordarles que lo importante aquí es resaltar esto. Esto tenemos que resaltar. Entonces, cuando hagan ustedes en sus cuadernos de los chicos, recuerden resaltar siempre el fonema que queremos. Entonces, cuando ellos repitan, digan, Nidia mira la noche, ¿ya? Entonces, de tal forma que ustedes verifican que efectivamente, pues, el niño está pronunciando correctamente la frase u oración que ustedes. Aquí también les voy a dejar un grupo de frases que pueden usar, pues, para sus actividades, ¿no? Por ejemplo, acá, Ana está sana. Ponen solamente la niña, una niña que está jugando, ¿no? Y ahí ustedes le escriben abajo, Ana está sana. O pueden colocar a una mamá peinando a una niña y ponen, mamá me peina la milena. O de repente a un gato, ya que le está peinando. Y pueden colocar aquí a un canario, ¿no? Tiene un canario muy bonito. Sucesivamente nada más le agregan la imagen a sus frases para que se pueda ahí observar, ¿no? Pero lo que sí, por favor, eso sí quiero que ustedes recuerden, lo que quiero que resalten siempre es el fonema, ¿ya? En cada una de las actividades que ustedes realicen con los chicos. Acá también, miren, acá les dejo otro. A la nena, resalten con otro color, miren, aquí me olvidé, pero ustedes lo pueden hacer. A la nena lo resaltan, la cuida una, nana. Ahí está la imagen, ¿no? Pero igual ustedes en el cuaderno lo resaltan. Ay, acá era, era nada. Ya está. Entonces aquí ustedes resaltan acá. Ya está. A la nena la cuida una
nana, así, ¿sí? Hay otro donde dice el nene, también ustedes en el cuaderno de terapia lo resaltan. El nene tiene nada, ¿ves? Ahí está. Su imagen y su tema. No se olviden siempre que tiene que estar resaltado. Importante al momento de la pronunciación, ¿ya? Aquí les dejo también un verso. También pueden buscar trabalenguas, ¿no? También verso. Entonces, yo lo que sí les recomendaría, ¿no? Aparte de resaltar, o sea, obviamente lo tienes que hacer con otro color a cada uno de los estos, es que siempre le agreguen imagen, ¿ya? Sí es importante, sobre todo en los niños pequeños, porque ustedes saben que los niños de inicial 5 o 4 no leen, y inclusive hasta nuestros mismos niños de primer grado todavía están en el proceso, ¿no? Son los niños que más dificultad de lenguaje tienen. Entonces ahí ustedes resaltan y obviamente 9 también. Entonces no están acá, por ejemplo, acá es nutria, ¿no? Pueden agregar el nombre, nutria, pero lo resaltan, ¿no? Pica la nutria, ¿no? Entonces acá falta escribir nutria, es buena nadadora, acá falta la N, y juega en la con sus amigos que son 9, ¿ya? Entonces ahí ustedes no solamente agregan la imagen, sino también el texto. Vamos a agregar aquí el texto, ¿no? Nutria, con un color, y el otro le agregan, obviamente más grande, a mí me ha salido pequeño, ya, y en el mismo orden, ¿sí? Ya está. Entonces ahí ustedes le agregan el tamaño, obviamente más grande, pero con la palabra, ¿ya? De tal forma que así, pues el estudiante pueda identificar. Acá también les dejo otra que dice, cuando está la luna sobre el horizonte, acá está la luna, ahí va. Cuando está en la luna sobre el horizonte, muchos enanitos juegan en el monte. Ahí está. Y ahí pues ustedes colocan una imagen de una luna con los enanitos y ahí uno se ríe, ¿no? Y eso también podría ayudar a eso, ¿sí? Y así sucesivamente cada una de las actividades. Ahora también no se olviden que tienen que colocar adivinanzas, también pueden colocar trabalenguas y siempre pues relacionadas con el texto y la imagen, ¿ya? Sobre todo como les digo, que la última de repente, que es la más conocida, puede ser luna lunera, cascabelera, cinco pollitos y una ternera. También es, bueno, conocida por los chicos, pero que ustedes pues, fácilmente lo podrían trabajar. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? Sí. Muy bien, entonces nos estaríamos quedando aquí, nos estaríamos viendo la siguiente clase. Un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora y se les va a compartir las fichas por claro. Que tengan un buen día. Nos vemos, maestras. Gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Que tenga un bonito fin de semana. Gracias, maestra, y hasta la próxima clase.